Bueno, muchachos, vamos a continuar. Gracias por reconectarse. Vamos a seguir resolviendo nuestro ejercicio que estábamos antes de que se finalizara la sesión anterior. Entonces estábamos calculando el trabajo que realiza el elevador, perdón, el motor de este elevador para subirlo desde una altura de 5 metros hasta una altura de 55. Entonces ya determinamos que para poder subir este elevador a una velocidad constante, pues el motor tiene que aplicar una fuerza de esta magnitud de 19.600 newtons. Y con eso lo que conseguimos es tener el valor que podemos aplicar para calcular precisamente este trabajo. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. El trabajo es igual a esta fuerza. Pero antes de seguir, porque sí nos va a hacer falta, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, porque si no me complica. Aquí lo voy a hacer pequeñito. Vamos a representar aquí las fuerzas que están aplicadas a este cuerpo. Por un lado, la fuerza que aplica el elevador, perdón, el motor del elevador, que sería esta fuerza que está verticalmente hacia arriba. La fuerza del peso, que estaría verticalmente hacia abajo. Y aquí mismo vamos a aprovechar, aunque no es lo más correcto, vamos a aprovechar para poner la dirección del desplazamiento. Este elevador está subiendo, entonces el desplazamiento estaría en esta dirección. Me faltó nombrar aquí la fuerza y aquí el peso. Ahora sí, vamos a ver que para calcular este trabajo tenemos que multiplicar la fuerza que ya calculamos aquí de 19.600 newtons. Que vamos a multiplicar por el desplazamiento, los 50 metros. Y por el coseno del ángulo que forman esa fuerza y el desplazamiento. ¿Cuál es el ángulo que forman esta fuerza y el desplazamiento? 90. Chequenle bien, a ver. Cero. No, cero. Cero. Cero, ¿no? Entonces, aquí le puse, ya le iba a poner el valor, pero me arrepentí. Por el coseno de cero, y el coseno de cero es la unidad, entonces, si multiplicamos 19.600 por 50 por 980.000. 980.000. Bien, gracias. 980.000. De nada. Y las unidades de esto son newtons metro o joules. Ya está. Ya calculamos el trabajo. Y ahora, como nos pide calcular la potencia, pues lo único que tenemos que hacer es que, muchachos, ¿cómo calculo la potencia si ya conozco el trabajo? Trabajo entre el tiempo. Trabajo entre el tiempo. Si quiero calcular la potencia, entonces solamente divido el trabajo entre el tiempo y con eso ya tengo la potencia. Bien. El trabajo en este caso es de 980.000 joules. El tiempo que me toca que me toma desarrollar ese trabajo, es decir, que me toma subir estos 50 metros fue de 3 minutos, pero tengo que expresar en segundos, ya lo hicimos por acá, 180 segundos, y entonces con eso puedo calcular la potencia. ¿Cuánto es esto, muchachos? 980.000 entre 180. 5.444.4. 5.444.44, ¿eh? Sí, o punto 4. El 4 es periódico, ya se va así. Entonces, y son joules por segundo, es decir, watts. Entonces ya tengo esta potencia expresada en watts. La potencia es de 5.444.4 watts.
punto 44, punto 444, de todas maneras se sigue. Ya está. Ya tengo la potencia en watts, pero me dice que la tengo que calcular también en HPs. Entonces tengo que expresar esta misma potencia en watts, pero ahora en HPs. Voy a recordar que un HP son 746 watts. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo paso estos watts a HPs? ¿Qué tengo que hacer? Se dividen. Dividirlo. Dividirlo. Conversión como debe ser. Tengo que hacer una conversión de unidades de 700, perdón, de 5000. De 5000, 5540, 5444. Punto 44 watts. Tengo que multiplicar por, necesito aquí HPs y acá necesito watts, y entonces un HP son 746 watts, y con eso efectivamente ya veo que hay que dividirlo. Watts y watts se me dan HPs. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 7.29 caballos de Watts. fuerza, 8 HP. Sí, HP. 9 HP. HPs. 30, ¿no? Maestro, ¿aquí No. se registra o se coloca así literal punto 29? Pues es indistinto, no hay problema, es aproximadamente 7.3. O sea, depende cuál sea el uso que le vayas a dar a este resultado. Por ejemplo, ¿qué te diré? Si tú necesitaras comprar el motor para mover este elevador y sabes que esa es la característica que necesitas, pues a lo mejor dices, entonces necesito comprar un motor de 7.3 HPs. No vas a encontrar un motor de 7.3 HPs, a lo mejor encuentras uno de 7.5. Pero bueno, pues con que sepas que es alrededor de 7.3 será suficiente. Pero bueno, para efectos de cálculo ahora no es suficiente con 7.29 sin necesidad de redondear, pero pudiera expresarlo también así. ¿Vale? Sí. Entonces, muchachos, 7.29 HP debe ser el motor que necesito para mover este elevador de 2 toneladas, moverlo a velocidad constante y hacerlo subir esos 50 metros o cualquier otra cantidad. En ese tiempo, si yo lo quisiera subir más rápido, a lo mejor necesito un motor más potente, o sea, que me dé más potencia para que haga ese trabajo más rápido. Si no me interesa que sea tan rápido, a lo mejor puedo conseguir un motor menos potente, con menor potencia, pero me tardaría más en subir estos 50 metros. Entonces hay que ver ahí muchas variantes. Pero bueno, aquí lo interesante, o lo que me interesa por ahora, es que pues puedo expresar esta potencia de estas dos maneras, como watts o como HPs, 7.29 HPs. Es la potencia con que se desarrolla este trabajo. Muchachos, si ustedes han visto, bueno, si tienen en su casa, han escuchado su bomba que utilizan para subir el agua, ¿alguien sabe más o menos de qué potencia es? ¿De cuántos HPs es? No, profe, no sabría decirle. ¿Nunca han tenido la curiosidad? Un caballo, ¿no? ¿O dos? Dependiendo qué tan alto tengas que subir el agua y qué cantidad de agua quieras subir y qué tan rápido quieras que suba, pues vas a poner una bomba de más potencia. En una casa normal, en una casa individual, digamos, para una familia, un par de familias, normalmente lo que tienes instalado es una bomba de 3/4 de caballo o de un caballo. Incluso hasta de medio caballo son bombas más pequeñitas, y con eso es suficiente para poder elevar el agua a un segundo piso tal vez. Pero chéquenlo, por ahí van a ver que las bombas normales de las casas pues son de 3/4 de HP o de un HP. Ya cuando es un edificio, pues sí, ya se necesitan bombas de 2, de 3, hasta de 5 caballos para poder subir suficiente cantidad de agua.
Nada más por curiosidad, chéquenlo por ahí de qué tamaño son las bombas para... Yo acabo de investigar y según dice que cuenta con una potencia de 1 HP, tensión de 115 volts y llena de 10 a 100 litros por minuto a una altura de 35 metros. Ok, 100 litros por minuto, te dice que te llena un tanque, un tinaco de 10, de 100, de 1000 litros, que es normalmente lo que hay en una casa, en 10 minutos, por ejemplo, es lo que funciona tu bomba, de un HP. Entonces, pues es interesante ver esas cuestiones, irlas relacionando con esto, para ver que no están alejadas de la realidad. Bien, muchachos, entonces, lo único que me resta en este caso es recordar que, como lo vimos en la lámina anterior, que la fuerza, otra forma de calcular la potencia, era haciendo uso de la velocidad. ¿Se acuerdan cómo es la otra forma de calcular la potencia? ¿A qué es igual la potencia? Fuerza por velocidad. A fuerza por velocidad. En este caso, cuando hablamos de que hay una velocidad constante, entonces aplica esta situación. La potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Aquí, no conocemos la velocidad, pero sí la podemos calcular. Sabemos que hay una velocidad constante. ¿Cómo podemos calcular esta velocidad, muchachos? Si sabemos que este elevador se desplaza 50 metros en 3 minutos, ¿a qué será igual la velocidad? Distancia entre tiempos, sí, según nuestra ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero rectilíneo uniforme, es simplemente la distancia entre tiempo, es decir, los 50 metros que se mueve, o en este caso que se eleva, entre el tiempo que le toma, que son en este caso 180 segundos. Y entonces, ¿cuánto me da eso, muchachos? 150 entre 180, perdón, 50 entre 0.27. 27. No, es 0.20 y algo, pero a ver. Corrobórame cuánto es. 50 entre 180, 27. 7 periódico. Si el 7 es periódico. Ok, 0.27, de acuerdo. 27,777 periódico. Entonces, esa es la velocidad y las unidades son metros por segundo. Estoy dividiendo distancia entre tiempo. Y entonces, si aplico eso aquí, es decir, si multiplico esta fuerza que calculé que era la que tenía que aplicar de 19.600 newtons por esta velocidad que acabamos de calcular de 0.277 metros por segundo, pues eso me debe dar esa potencia. A ver, si me digan cuánto es esto, 0.277 por 19.600. 5.429.2. 5.429.2. O sea, esto se parece a esto, pero no es igual. El problema aquí es... No, maestro, es 5.442.92. 442. 5.442.92. Ok, eso ya se parece más. Déjenme recibir aquí a alguien más que quiere entrar. $5,442.92. Bueno, la diferencia son los decimales. Si no truncamos este resultado, o sea, si hacemos esta operación y dejamos todos los decimales en la calculadora y multiplicamos por 19.600, seguramente vamos a llegar nuevamente a este resultado. A ver si me ayudan haciéndolo. 50, sí, usé unos 6 7 y ya me dio 5.444.44. Deja todos los que te da la calculadora. Si dejas todos los que te da la calculadora y multiplicas por 19.600, vamos a llegar de nuevo a 5.444. Si alguien lo hace, por favor que me confirme, ¿no? Sí, profesor. Son como 6 7.
Solamente el camino me salió con 92, 96, me salió con 92. Ok. 5.444.4, ¿no? Entonces, nomás es esa aproximación, pero ya este valor es muy parecido, entonces ya este valor es válido. Lo que quiero que vean es que pues, esta forma... Entonces, las dos formas de emplearla esto sirve también como comprobación, ¿no? Así es, sí. Puedes comprobar de esta manera que está bien tu cálculo. Si calculas la potencia de la otra manera, que es mediante la velocidad y la fuerza, pues estás corroborando que tu cálculo de potencia fue adecuado. Y aquí lo único que me faltó fue hacer este análisis de las unidades. Si multiplicamos Newton metro por segundo, me quedan aquí newtons metros sobre segundo, y Newton metro es joules sobre segundo, pues estos simplemente son watts también. Y ya vimos ahí las dos maneras de calcular potencia, por medio de trabajo y tiempo y por medio de fuerza y velocidad. Desde luego esto se cumple solamente cuando la velocidad es constante. Cuando aplico una fuerza constante, desde luego, y una velocidad, también se desarrolla una velocidad constante. Bien, entonces aquí está, hasta aquí el ejercicio, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Disculpe, maestro, nosotros tenemos una duda, bueno, mi amigo y yo, sí, sobre los problemas que nos dejó. Sí, es que, bueno, tengo yo una duda acerca de cómo convertimos los centímetros a los... Espéreme. Sí, adelante. De metro a centímetro. Ajá, sí. Entonces, ¿cómo le podemos hacer la conversión, maestro, para poder calcular? ¿De metros a centímetros o centímetros a metros? A centímetro. Se entrecortó tu audio, Hernández, ya no supe. De metros a centímetros. De metros a centímetros. Por ejemplo, si yo tengo 5 metros y quiero convertirlos a centímetros, lo que tengo que hacer es mi conversión de unidades. Y yo lo que necesito aquí son centímetros. Y lo que tengo que tener acá abajo son metros. Y entonces tengo que poner aquí el factor. ¿Cuál es ese factor? Pues yo tengo que decir que un metro son 100 centímetros. De esta manera elimino metros y me queda que 5 por 100, pues me da 500 centímetros. Simplemente tengo que multiplicar por 100. Para pasar de metros a centímetros, simplemente multiplico por 100. Para pasar de centímetros a metros, es al revés. Simplemente divido entre 100. Con este mismo número. Si yo tuviera 500 centímetros y lo quisiera pasar a metros, hago la conversión. De la misma manera que necesito aquí metros y aquí necesito centímetros. Y aquí pongo los factores que correspondan. Un metro, por ejemplo, deben de ser 100 centímetros. Y de ahí veo que 500 por 1 me da 500 entre 100, pues me da centímetros van a eliminar 500 entre 100. Me va a dar que esto es igual a 5 metros. Y lo mismo pasa si quiero pasar de kilómetros a metros y de metros a kilómetros. Lo que cambia es el factor. ¿Sí aclaró esto un poquito, muchachos? Muchachos. Sí, pero... ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, maestro, gracias. Okay. Bien, entonces, sí. Lo único que nos restaría, bueno, sí nos restaría un caso especial
del trabajo, que bueno, no es tan especial, es lo mismo que ya hemos estado viendo, nada más que ahora Bu aplica una fuerza a su cajita de juguetes para subirla sobre la rampa. Y pues aquí lo que nos interesa es ver cómo se descompone el peso de esta caja y cómo podemos calcular el trabajo total. Aquí me dice el problema que calculemos el trabajo total que realiza sobre la caja de juguetes de Bu. Si para hacerla subir a la rampa una distancia de 3 metros hasta la parte alta, es decir, de aquí hasta acá, esta caja recorre 3 metros. Le aplico una fuerza de 20 newtons en dirección vertical. Creo que está mal esta. No es en dirección vertical, es en dirección horizontal. Más bien es en dirección de la rampa. Dirección horizontal sobre la rampa es aquí. Creo que ya estaba medio dormido cuando redacté eso. Bien, la idea entonces es que Bu va a aplicar una fuerza para hacer subir esta rampa. La va a aplicar pues paralela a la rampa porque ahí está colocada sobre la rampa. La puede aplicar así fácilmente. Y consigue elevar a una altura de 2 metros. No, creo que sí estaba yo muy más que dormido. Bueno, esta es la idea. La fuerza que aplica Bu es horizontal, es paralela al plano, a la rampa, y es de 20 newtons. El desplazamiento que consigue es de 3 metros, y entonces lo que me pide aquí es calcular el trabajo total. Entonces el trabajo total lo tengo que recordar que el trabajo total pues va a ser la suma de todos los trabajos que estén aquí por las fuerzas aplicadas a este cuerpo. Vamos a considerar en este caso que no hay rozamiento, vamos a despreciar la fuerza de rozamiento. Y entonces la pregunta aquí, muchachos, es, aparte de esta fuerza que está aplicando Bu, ¿qué otras fuerzas están aplicadas sobre esta caja de juguetes? El peso. El peso. El peso y la fuerza normal. La fuerza normal. El peso normalmente, bueno, el peso de hecho siempre va hacia abajo, verticalmente hacia abajo, y la fuerza normal, debemos recordar que siempre es hacia arriba. Perpendicular a la superficie, es decir, formando un ángulo recto con la superficie. Ahí está. ¿También podría estar en rozamiento? Ajá, dijimos que en este caso vamos a ver el rozamiento, vamos a suponer que no hay rozamiento, pues no lo vamos a tomar en cuenta. Ok. Sí, y entonces ya tenemos ahí todas las que están. Efectivamente faltaría el rozamiento, si es que en situación real faltaría el rozamiento, pero no la vamos a tomar en cuenta ahora. Esto es un ejercicio sin rozamiento. Muchas veces así nos dirá el ejercicio, si se considera que no hay rozamiento, calcula tal cosa, ¿no? Entonces, ahí está. Ya tengo aquí mis fuerzas representadas en, ya tracé mi plano, mi sistema de referencia, desde luego haciendo coincidir el eje X con la rampa, porque eso es lo que me interesa. Bueno, eso es lo que debo de hacer. Y acá, lo único que me falta es marcar aquí que el ángulo de inclinación de esta rampa es de 30 grados. Y ahora sí, vamos a resolver esto. Necesitamos calcular el trabajo de las fuerzas. Ya tengo aquí las 3 fuerzas que están aplicadas. Entonces, si quiero calcular el trabajo total, pues lo que tengo que hacer es sumar los trabajos individuales, es decir, sumar. Primero, ¿no estaría bien como que sea el diagrama de cuerpo libre para ir ubicándonos? Así es, tendríamos que hacer ese diagrama de cuerpo libre. Nada más voy a esperarme tantito. Nada más voy a hacer aquí ¿qué es lo que necesito calcular? Pues necesito calcular los trabajos de las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Pues primero, ver que existe un trabajo debido a la fuerza que aplica Bu. Esta es la fuerza que aplica Bu. Esa realiza un trabajo. Y luego tengo que sumarle a el trabajo que realiza el peso. Peso. Muy bien. Y luego también tengo que sumarle el trabajo que realiza la fuerza normal. Y como son las únicas 3 fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo, entonces ya con eso habré calculado el trabajo total. Entonces, ahora sí, efectivamente, como nos dice Nancy,
tenemos que trazar nuestro diagrama de cuerpo libre para poder visualizar esto, poder ver cómo vamos a calcular esos trabajos. Nada más que debía ser con una recta y yo hice una curva ahí muy fea. Ya no está tan fea. Vale, si entonces trazo mi diagrama de cuerpo libre y trazo aquí mis fuerzas, veo que tengo la fuerza que aplica Bu está prácticamente sobre el horizontal, es decir, sobre el eje X. Aquí está la fuerza que aplica Bu. Y tenemos, por ejemplo, la normal está exactamente sobre el eje Y, la puedo dibujar directamente sobre el eje Y. Pero veo aquí que el peso ahora tiene una inclinación, ya no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. ¿Dónde lo trazo, muchachos? En el tercer cuadrante. El tercer cuadrante, muy bien. Entonces mi peso debe estar por aquí. Y bueno, recordando la relación que existe entre el ángulo de inclinación del plano y la inclinación del peso, yo sé que aquí, con respecto al eje Y, este ángulo es igual a la inclinación del plano, y entonces aquí también tengo 30 grados. Esa es la información que tengo. Y ahora, muchachos, como necesitamos, bueno, Buda está desplazando esta caja sobre la rampa, entonces esta va a ser la dirección del desplazamiento. Si me doy cuenta, es la misma dirección que tiene la fuerza F, entonces aquí puedo representar la dirección del desplazamiento. Aunque no es una fuerza, me sirve ahorita para poder visualizar los ángulos entre las fuerzas. Ya está. Ahora sí, vamos a calcular estos trabajos, es decir, el trabajo que realiza la fuerza que aplica Bu. Primero vamos a calcular el trabajo de la fuerza que aplica Bu. ¿A qué será igual, muchachos? A la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Okay, en este caso la fuerza que aplica Bu, sí, por el desplazamiento, por el coseno de lo que formen esas dos cosas. Ahora, ¿cuál es la fuerza que aplica Bu? Pues esos son estos 20, me falta aquí 20 newtons. Puedo sustituir aquí su valor, 20 newtons. El desplazamiento, muchachos. 3 metros. Y ahora lo más importante, ¿cuál es el ángulo que forman esta fuerza y este desplazamiento? Cero. Cero. Muy bien, ¿para todos es claro que es un cero, muchachos? Sí. Vale 1. Y el coseno de 0 vale 1, entonces si hacemos esto, pero eso me da 20 por 30, me da 60 newton metro o joules. Ya está. Y entonces luego lo que sigue después es que tengo que calcular el trabajo del peso. ¿Y a qué será igual el trabajo del peso? Al peso por la distancia. Por la distancia por el coseno del ángulo. Muy bien, el peso por la distancia por el coseno del ángulo que forman ese peso y esa distancia o ese desplazamiento. ¿Cuál es el ángulo que forman ese desplazamiento y el peso? El peso está aquí. ¿Qué ángulo forman este desplazamiento y este peso? 120. 120, muy bien. ¿Para alguien más claro que forman 120, muchachos? Sí, profe. Bien, entonces aquí tenemos 90 en este cuadrante y 30 más que están aquí son 120. Perfecto, así entonces podemos calcular el trabajo de este peso. Ah, pero no hemos calculado el peso. ¿Cuánto vale el peso? No sabemos porque no hemos puesto el valor de la masa. Recuerden que esta es la caja de Bu de juguetes que tiene una masa de 2 kilogramos. ¿Cuánto vale su peso? 19.6. 19.6, es decir, es la masa por la gravedad. 2 kilogramos por 9.8 metros por segundo. $19.6 newtons. Ahora sí. Vamos a ver que tenemos entonces una fuerza de peso, un peso de 19.6 newtons, que es la fuerza en este caso, por
los 3 metros, que fue el desplazamiento. Ahora por el coseno de 120. 120 grados. Y el coseno de 120 grados es un número negativo. Sí, menos 29.4. ¿Menos 29.4 da todo esto? Sí. Ok, menos 29.4 newtons. Metro o joules. Ya está. Y finalmente me hace falta determinar el valor de la fuerza normal. Perdón, el trabajo de la fuerza normal. Voy a hacerlo aquí. El trabajo de la fuerza normal, entonces, ¿a qué va a ser igual, muchachos? Primero se debe calcular la fuerza normal, ¿no? Así es, pero aquí lo podemos expresar ahorita. ¿A qué es igual el trabajo por la fuerza normal, de la fuerza normal? Es normal por la distancia, por la distancia por el coseno del ángulo. Gracias. No, digo, desplazamiento. Está bien, Nancy, gracias. La fuerza normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo, y precisamente ahí me doy cuenta que no conozco la fuerza normal y que necesito calcularla. Y entonces, ¿cómo calculo la fuerza normal, muchachos? Fuerza normal menos el peso por la aceleración, no es igual a la aceleración. O sea, ¿qué tengo que hacer? La segunda ley de Newton. La segunda En ley. Y. Tengo que aplicar la segunda ley de Newton en Y para poder determinar esa fuerza normal. Muy bien, está bien las dos apreciaciones. Vamos a ver que si aplico la segunda ley de Newton en Y, me dice que la suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Antes de continuar, tengo que ver cuánto vale esta aceleración. ¿A qué será igual? A 0. 0, porque este cuerpo no se puede mover sobre la rampa, es decir, no se eleva sobre la rampa ni va más abajo de la rampa, entonces esto es 0. Y ahora sí, ¿qué fuerzas tengo en Y, muchachos? Sería La fuerza normal y la fuerza normal. ¿Y la del peso? Su componente. La componente en Y del peso. Una componente del peso la tengo aquí también en el eje Y, no le he hecho, de hecho lo debí de haber hecho desde antes, cuando hice este diagrama, ver que este peso tiene dos componentes, una en el eje Y, que es esta, e incluso tiene una en el eje X, que es esta. Pero bueno, ahorita lo que nos interesa es la que está en el eje Y, porque si sumo las fuerzas que están en el eje Y, que es la normal, que es positiva, menos la componente del peso en Y, eso va a ser igual a la masa por la aceleración, que en este caso es 0, pues va a ser igual a 0. Entonces la normal menos la componente del peso en Y va a ser igual a 0. Y de aquí pues ya puedo determinar que la fuerza normal, va a ser exactamente igual a la componente del peso en Y. ¿Cómo calculo esta componente del peso en Y, muchachos? ¿A qué es igual? Masa por gravedad. Masa por gravedad. No, masa por gravedad. Ese es el peso, ese ya lo tengo aquí. No, eso es con el seno. Así es, ¿con el seno de qué? De 30. ¿De qué ángulo? De 60. Fíjense que cuando yo calculo sí. con el seno la componente en Y, tengo que usar el ángulo, pero con respecto al eje X. Entonces tengo que calcular este ángulo, y es de 60 grados, como bien me dijeron por ahí. Porque pudiera yo usar este ángulo de 30, pero tengo que cambiar la función trigonométrica. Entonces ahí me empiezo a perder un poquito. Entonces hay que recordar, muchachos, que siempre vamos a calcular con el ángulo con respecto al eje X. Entonces ya calculé este ángulo de 60 grados, y entonces ahora sí va a ser el peso por el seno de este ángulo que forma con el eje X de 60 grados. Ahora sí, díganme, la normal va a ser igual a los 19.6 newtons, que es el peso. El seno de 60, muchachos. 0.86. 0. Me ganaron. Por 19.6, ¿cuánto es? 16.97. 16.97, ok, gracias. 16.97 newtons. Entonces esa es mi fuerza normal, y entonces ya tengo el valor para sustituir acá, para calcular mi trabajo de la fuerza normal.
16.97 newtons por 3 metros por el coseno del ángulo que forman esos. ¿Qué ángulo forman? La fuerza normal y el desplazamiento. 90. 90. Sí, 90. ¿Y cuánto vale el coseno de 90 grados? Pero. Cero. Da cero. Cero, entonces este trabajo va a ser nulo. Bueno, todo este trabajo para llegar a que el trabajo era nulo, pero no, está bien porque luego esto nos sirve para calcular la fuerza de rozamiento. Pero en este caso ya son todas, ya no tengo más que hacer que calcular el trabajo total y eso simplemente lo hago sumando. Da 30.6. Sumando estos tres, ¿me da 30.6? Sí. Ok, 30.6 joules. Es el trabajo total aplicado a este cuerpo sobre esta rampa que se desplaza 3 metros hacia arriba en la rampa. Pues ya acabamos, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ninguna, profesor. ¿No? ¿Siempre No, la profesor. fuerza normal será nula? Siempre es nula cuando hay un ángulo de 90 grados, muchachos. Con la fuerza, con el fuerza y desplazamiento, siempre hay que haya un ángulo de 90 grados, siempre va a ser nulo. Puede ser que no, prácticamente la fuerza normal siempre va a ser nulo el trabajo, pero nos sirve para calcular la fuerza de rozamiento. Ahorita no lo utilizamos, pero sí nos sirve para calcular la fuerza de rozamiento. Muchachos, antes de que se termine el tiempo, por ahí, los que participaron, mándenme en el chat sus nombres para registrar su participación. Nos queda un minuto. Les publico hoy por la noche, a más tardar mañana, los ejercicios con respecto a estos temas y les mando también lo que vamos a ver en la próxima semana, por favor, para que lo vayan revisando. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta adicional? ¿Comentario? No, profe. ¿No? Bueno, si no hay nada más que quieran comentar ni que quieran agregar, pues les agradezco su asistencia, muchachos, a esta sesión. Gracias, profesor. Hasta luego. La próxima semana, cuídense mucho. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, profe, gracias. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. ¿Los videos los va a subir, verdad, profe? ¿Mandé? ¿Los videos los va a subir para repaso? Sí, pero yo espero que hoy por la noche, a más tardar el día de mañana, no si tengo oportunidad temprano, sino por la tarde, noche de mañana.